Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de repaso estadística en la cátedra 2. Estamos presentes el profesor Eduardo Lonardelli y quien les habla, Pablo López, ambos JTP de la cátedra. Y la idea, bueno, de la clase de hoy es poder hacer un breve recorrido sobre los distintos temas que van para el primer examen. Para organizarnos de la mejor forma, vamos a hacer lo siguiente. Eduardo va a ir haciendo este recorrido y al final de cada una de las unidades vamos a dejar un espacio para preguntas. Algunos, los que quieren, pueden usar la opción que tienen de participar, que parezca la mano levantada. Entonces voy a ir dándoles acceso por orden que hayan levantado la mano. Y mientras tanto voy a ir monitoreando el chat por si van apareciendo preguntas que te dicen, bueno, no me quiero olvidar de esto, lo anoto en el chat. Bueno, voy a estar siguiendo eso mientras Eduardo va poniendo. Y vamos a retomar las dos preguntitas que habían en el foro de la clase de repaso de hoy para tratar de, bueno, de abordar todas las cuestiones que generen dudas. Así que bueno, dejo Bueno, con Eduardo y vamos para adelante. vamos. Me voy a poner una ventana que no tiene ninguna gracia, es simplemente un apunte mío para no perderme y para ser más o menos complexivo al ir repasando los temas con ustedes. No sé si ahora Pablo se ve Sí, compartir un Excel bastante sonso, digo. sí, sí, Está el perfecto. listado de los temas ahí, ¿eh? Entonces, por las dudas, de contenidos para este parcial van las 3 primeras unidades del programa. ¿Ah? En la primera unidad, los conceptos abordados son los siguientes. Ustedes vayan anotando. Si sobre eso les suscita alguna duda o se acuerdan de que tuvieron alguna pregunta, la tienen anotada en alguna parte del apunte, etcétera. Además de las 2 preguntas que ya tenemos apuntadas en el foro. Entonces, en la primera unidad vimos la noción básicamente de estadística. No tiene mayor gracia, pero ahí aparecen temas de vocabulario que uno tiene que tener con cierta precisión. ¿Qué se entiende por población en sentido estadístico? El conjunto de todos los individuos que es de interés estudiar, y eso se define por el interés del estudio, una cosita que a veces hace un poquito de ruido. La muestra, que es siempre un subconjunto de esa población, y que, esto es más difícil, tanto población como muestra pueden ser referidos a los individuos, ¿no?, como a las observaciones que se hacen sobre esos individuos. Esas observaciones dan lugar a los valores que toma cada una de las variables observadas, que por lo tanto van a tener tantas poblaciones de observaciones cuantas variables observadas tengan sobre la población de individuos. Ese es el primer tema. Entonces, primer grupo conceptual, tener clara la diferencia entre población y muestra, tanto de individuos como de individuos y poblaciones. Dice ahí, no, pero es que ahora que veo lo que es el apunte que tomé, como de observaciones. Vamos a corregir. Bueno. Segundo núcleo conceptual, tener en cuenta la diferencia que van a escuchar y que va a volver muchas veces a lo largo del curso entre parámetro y estadístico. El parámetro es siempre un descriptivo de una característica de una población, y el estadístico es lo mismo. Es un valor descriptivo de una característica muestral. O sea, el parámetro grande para población y el estadístico para muestra. Los parámetros normalmente se simbolizan con letras en griego, del alfabeto griego, y los estadísticos tradicionalmente con letras del alfabeto latino. Eso no tiene mucha importancia todavía, lo van a ver en la bibliografía, si se percatan, vuelven despacito, lo van a ver en la bibliografía, pero eso va a tomar mucha importancia en el segundo parcial. Ahora, por ahora no. Por ahora los conceptos de parámetro y estadístico. Y un estimador es un estadístico que pretende dar el valor de un parámetro, ¿no?, con algún margen de error normalmente, y esa noción va a dar lugar después también a la noción de error estadístico. Vale.
Hemos mencionado la palabra variable. Es importante que tengan en cuenta la noción de variable, que es la representación de una característica a través de un valor medido. Una variable es una característica una vez que se ha medido, es el resultado de un acto que llamamos medición, y que para ser variable, esos estados medidos tienen que ser más de uno, y por lo tanto la variable toma más de un valor, porque si no sería constante. Y después que hay distintos tipos de variables que ustedes conocen bien, que son las cualitativas, las cuasi cuantitativas y las cuantitativas, y que las cuantitativas se dividen en continuas y discretas. Bueno, eso más o menos es escolar esa cosa. Y después que esas variables dan lugar a escalas, siendo las escalas, en el sentido propio de la palabra, un conjunto de elementos entre los cuales existen una serie de relaciones. Es bastante abstracto, eso es una escala, pero si usted aquí, imagínense como una escalerita donde hay un conjunto de elementos que son los escalones y la serie de relación, imagínense esas que se usan en marinería, ¿no? Las soguitas que los unen. Y entonces, este, las escalas pueden ser de distintas características según las relaciones admisibles, esto es más técnico, ¿no? Relaciones admisibles entre los elementos, y entonces tienen las cuatro, que todo buen alumno de primer parcial se acuerda muy bien, los cuatro tipos de escalas o niveles de medición: nominal, ordinal, intervalar y de cocientes o razones, sinónimos estas últimas, que se definen por las propiedades admisibles entre los valores que toman escalas. Algunas escalas que dan para algo y otras escalas que no dan para eso. Entonces, son de diferente nivel. Bueno, y esos son los temas, si mal no recuerdo, centrales de la unidad 1, de la primera de las 3 unidades que va parcial. Pregunta ahora, para saber que no estoy desvariando, Pablo o alguno que pueda romper la timidez, ¿algún tema que me haya olvidado que vaya de estos de la primera unidad 1? Creo que no, pero abrimos espacio a preguntas. Recuerden, pueden hacerlo. Acá hay una donde Levanto un se mano. puede explicar población de observación, Sí, etcétera. cómo no. Calculo que será población y muestra de observación. Repasemos los conceptos. Sería muy bueno tener para esto una pizarra. La extraño, como docente la extraña la pizarra, pero bueno. La idea es, pongamos una población que no sea, qué sé yo, eh, fácil de entender a nosotros. Pongamos que la población sean todos los alumnos que participan de esta instancia de consulta. ¿Está bien? Entonces, población son todos los alumnos. Pablo y yo estaríamos excluidos, por lo tanto, de esa población, porque somos alumnos, y los que no participan de esta instancia de consulta también. Esa sería la población. Podría obtener de esa población una muestra. Pues, supongamos los que tienen un documento que termina en 2, pongámosle, listo. Entonces sería un subconjunto de esa población. Estaríamos hablando de población de individuos. Creo que hay 81 en línea, menos nosotros dos serían 79. La población, tamaño de la población 79, y de esos 79 pongámosle que haya 10 cuyo documento terminan en 2, y esa sería la muestra. Tendríamos muestra de población de individuos, creo que ahí está alterándose la cantidad, y muestra de individuos. ¿Está bien? Ahora bien, de cada uno de los individuos de esa población, podríamos tener uno o más valores en distintas variables. Entonces, tenemos aquellos 79, supongamos que seguimos trabajando con 79 individuos de la población y 10 en la muestra, ¿no? De individuos siempre. Ahora, supongamos que muy sencillito, le vamos a pedir valores a cada individuo para 2 variables: para su edad y para el club de fútbol al que simpatiza. Si no simpatiza por ninguno, que ponga ninguno. ¿Listo? Entonces, para cada individuo de los 79, tendríamos 2 valores. La edad, pongámosle, como en Pablo, 25 años, y club que simpatiza, San Lorenzo de Almagro. Le ponemos. Está contento, así que San Lorenzo. Bueno, Una de las dos respuestas es incorrecta, no voy a decir cuál. ¿qué?
una de las dos características es incorrecta, no voy a decir cuál. Sí, pues sí, que fue mal medida, fue mal medida. Hay un error de medición en una de las dos, que no es San Lorenzo. Bueno, listo. Entonces, lo que interesa es que para cada uno de los 79 tendríamos un valor en cada una de las dos variables. 79 por 2, ahí Pablo, vos ayúdame, pero me parece que son 158. Tenemos 158 valores, cada uno metido en dos variables, ¿no? Bien, el conjunto de los 79 valores para club al que simpatiza, ¿ah? Es una población, son todos los que hay, pero es una población de observaciones en la variable club al que simpatiza un estudiante de psicología que asiste a la clase de consulta de estadística 2, del primer parcial. ¿Está bien? ¿Eh? Es una población porque son todos los valores. Y lo mismo pasaría con edad. Yo tendría 79 edades que no son individuos, son observaciones. Son observaciones en la variable edad. ¿Está bien? Pero como son todos y se corresponden en número a los 79 individuos de la población, esos 79 valores son la población no de individuos, sino de observaciones para la población, estudiantes que asisten y qué sé yo, en la variable edad. ¿Está bien? Entonces, fíjate vos que a una misma población de individuos yo le puedo sacar muchas poblaciones de observaciones en la medida en que tenga variables. Si tengo 10 variables para una población de individuos, es decir, por ejemplo, ahora a los alumnos no les preguntaría simplemente la edad y el club de fútbol, les preguntaría año de ingreso, número de hermanos, condición laboral, hasta juntar 10 variables, ¿no? Entonces, por cada individuo yo tendría 10 valores que representarían otras tantas poblaciones, 10 poblaciones de observaciones para 10 variables. ¿Me explico? Fíjate vos, una población de individuos, aquello sobre lo que recae el estudio, y 10 poblaciones de observaciones porque para cada individuo le corresponde una observación en cada una de las variables y como tengo 10 variables son 10 poblaciones de observaciones. No sé si quedó claro la respuesta a quien hizo la pregunta. Bien, cualquier cosa nos pueden volver a preguntar. Hay otra, Eduardo, hay una que es sobre un ejercicio específico de cómo se resuelve, que pensaba que la idea de la clase de repaso no es meternos con ejercicios específicos de cómo se resuelven, que eso les pedimos que lo vean con cada uno de sus ayudantes, sino para ahí sí si hay alguna dificultad en términos generales de cómo se resuelve algunos tipos de ejercicios, ¿sí? Pero no el ejercicio puntual. ¿Y hay alguna Eh, vuelta conceptual que tenga esa pregunta, Pablo? no, Ah, es de específico de aplicación ay, no, y si es con de estos aplicación, temas. ahí. Ya, Bien, ya. y después nos dicen, Luciana, ¿se puede explicar la diferencia entre nivel intervalar y nivel de razón cociente? Sí, claro. A ver, primer paso, ¿no? En las escalas de nivel intervalar, las escalas tienen una unidad de medida, cuya repetición va determinando intervalos, pero esa escala de medida no comienza al comenzar los valores de la variable. Vamos a tratar de ser más claros. No comienza en un cero real, que para más patetismo se lo suele llamar cero absoluto. ¿eh? En, en cambio, en las escalas de nivel de cocientes o razones, el cero, en donde comienza nominalmente la escala, coincide con la ausencia de la característica a medir. Cuando dice cero, el símbolo de la escala, quiere decir que de esa característica a medir no hay nada. No hay nada. En cambio, cuando dice cero en una escala medida a nivel de intervalos, puede haber algo. Lo que pasa es que comenzamos a medir desde ahí. Por convención, el cero de la escala lo ponemos ahí, pero eso no quiere decir que no haya nada de la característica a medir. De la característica a medir. Entonces, el cero es convencional. Cuando el cero es convencional, no tiene sentido hacer razones, o sea, divisiones partiendo del cero, puesto que es una convención. Si yo corro el nivel del cero, las razones van a cambiar en su proporción. Pongamos un ejemplo. La temperatura
tiene 0, en nuestra escala común, digamos, en grados centígrados, tiene un 0 que no señala ausencia de temperatura. Si cuando la temperatura marca 0 no quiere decir que no hay temperatura. Hay una temperatura. Es más, se puede ir por debajo de esa temperatura y sigue habiendo temperatura. 10 grados bajo 0 también implica una temperatura, ¿no? Entonces, ¿y por qué la pusimos en 0? Y bueno, porque es un punto de referencia muy práctico, muy importante para nosotros, porque es la temperatura de congelación o fusión del agua, ¿no? De manera tal de que si alguien pasa de tener 10 grados sobre 0 a tener 20 grados sobre 0, de 10 a 20 sobre 0, ¿ah? Estrictamente no ha duplicado su temperatura, no la ha puesto al doble, que sería la razón. O el que pasa de 20 pasa a 10, se partió por la mitad la temperatura, quedó a la mitad. La razón es un medio. No. ¿Por qué? Porque esa comparación tendría sentido si comenzamos a contar desde 0 de verdad. Pero no estamos comenzando a contar desde 0 de verdad. Entonces, la relación 10 a 20 o 20 a 10 es una relación, por así decirlo, engañosa, poco ficticia. Por eso estamos en una escala de nivel intervalar. No hay 0 absoluto y por lo tanto no vale hacer relaciones. Les doy un contraejemplo, continuamos con esto y fíjense cómo es la cosa. Si en vez de poner, yo no sé esto, pero pongámosle, Pablo, vos quizás sepas más, ¿a qué temperatura se congela, no sé, el dulce de leche, pongámosle? Pongámosle que el dulce de leche se congela a 10 grados bajo cero. No lo sé, no lo sé. Bueno, pongámosle. Entonces, fíjate vos, en el ejemplo anterior, el que estaba a 10 grados, como ahora nuestro punto de referencia, porque somos argentinos después de todo, ¿no? Es la temperatura de solidificación de dulce de leche, 10 grados, bajo cero, ¿no? De la temperatura común. El que tenía 10 grados, ahora pasa a tener 20 grados, porque tenía 10 grados sobre el agua, pero el dulce de leche está a 10 grados por abajo. Entonces, el que tenía 10 ahora tiene 20 grados, ¿no? Y el que tenía 20 ahora tiene 30 grados. Fíjate vos que la relación 30 dividido en 20 no es lo mismo que la relación 20 dividido en 10. ¿Viste? Ahí tenemos 3 medios y antes teníamos 2 a 1. ¿Ves? Las relaciones han cambiado porque ha cambiado nuestro punto de referencia. Y nuestro punto de referencia, agua o dulce de leche, es convencional. Por lo tanto, esas relaciones no pueden, por así decirlo, ser tomadas en serio. Dependen de nuestra convención. Por eso las razones no valen a nivel intervalar. No vale decir, como conclusión, si estamos midiendo a nivel intervalar, que alguien tiene el doble de la magnitud que otro, o otro la mitad, un tercio, que sea. Las razones no valen a nivel intervalar. Justamente es una derivación de esta característica. A nivel intervalar no hay 0 absoluto. El 0 es por convención. Y colorín colorado, cagó la respuesta, pero no sé si he respondido a quien tenía la inquietud. Bien, después, Eduardo, hay dos personas que preguntan de nuevo si puedes explicar estimador estadístico y parámetro, y después seguimos Bueno, con la persona que está listo. levantando la mano. Ah, bueno, yo lo bajo. Las de base, las de partida son parámetros y estadísticos. Entonces, el parámetro es un valor que caracteriza a una característica poblacional, que describe a una característica poblacional. ¿Bien? Por ejemplo, para describir otra vez, si supongamos que la población de estudios sean los alumnos que están participando de esta clase, ¿no? Esos son toda la población. Eran 79 hace un rato. Los 79. Entonces, si yo quisiera caracterizar esa población, por ejemplo, en porcentaje de alumnos mujeres, entonces, listo. Eso sería un parámetro, porque ese 80%, 70%, que sé yo, lo que fuera, está caracterizando una población. De esa población yo puedo extraer una muestra. Por ejemplo, aquellos alumnos cuyo documento termina en 2. Bueno, supongamos que sean 10 ahora. Y de esa muestra yo también puedo calcular alguna característica muestral. Por ejemplo, porcentaje de alumnas mujeres en esa muestra. Y pongámosle que sea un 70%. Entonces, tenemos 80% de mujeres en la población y en la muestra un 70%. Por esas cosas del muestreo.
¿Está bien? Eso es un estadístico. Un estadístico es un valor descriptivo de una característica muestral. ¿Está bien? Lo que el parámetro es a la población, el estadístico es a la muestra. Eso lo repiten como un mantra cada uno, ¿eh? Lo que el parámetro es a la población, el estadístico es a la muestra, ¿eh? Y normalmente, cuando trabajamos con muestras, pretendemos, porque además tenemos algunas teorías y qué sé yo, que los estadísticos estimen, se acerquen, le peguen cerca, por así decirlo ya, a los parámetros. Entonces, cuando un estadístico oficia de aproximador de un parámetro, lo llamamos estimador. Tenemos que estima, no es que lo quiere mucho, sino que se le acerca al valor del parámetro. En principio, un estimador no debería tener sesgo, es decir, ni sobreestimar ni subestimar el parámetro, pero bueno, eso es teoría que van a ver un poquito más adelante. No sé si ahí quedaron respondidas las dudas. Bien, yo respondí algunas que estaban en el chat, que eran sencillas de responder y rápidas, así que por ahora no quedó nada pendiente. Podemos pasar a la segunda unidad. Pasamos a la unidad 2. Repasito rápido, como para suscitar dudas y que se acuerden, ¿no? Bueno, en la unidad 2, fíjate que la cosa era más sencillita, ¿no? Partimos de que tenemos unos datos que pueden caracterizar a veces una población de observaciones, pero la mayoría de las veces caracterizan esos datos, son de una muestra de observaciones y son muchos. Si fueran los 10 de nuestra muestra de individuos o los 79 de nuestra población de individuos. Para cada una de las variables nos darían 79, supongamos, volvamos al ejemplo, que le habíamos preguntado a cada uno el club de fútbol y la edad, tendríamos, si trabajamos con la población, 79 nombres de clubes de fútbol, incluyendo al ninguno, y 79 edades, muchos, ¿no? Entonces, puedo decir, bueno, ¿y cómo organizo esto? ¿Cómo lo presento para que se pueda entender? Porque un listado de 79, y le estoy haciendo aprecio, es una población pequeña dentro de todo, pero un listado de 79 es mucho. Una muestra de 10, bueno, todavía podrías ver los 10 ahí, pero una de 79 es mucho. Entonces, tenemos dos maneras iniciales de encarar esta cuestión de ordenar y presentar una multitud de datos. La primera forma es presentarlos en una distribución de frecuencias. Cómo se distribuyen las apariciones de las distintas edades y las apariciones de los distintos clubes de fútbol. Eso es una distribución de frecuencias. ¿Cuán frecuentes, con qué frecuencia aparecen los distintos valores que toman las variables para esas variables, ¿verdad? Y ahí todo el chiste consiste en poner en la primera columna, siguiendo un orden que puede ser de magnitud o alfabético, los valores que toma la variable. En el caso del club de fútbol aparecerán, pongámosle, alfabéticamente nombrados los distintos clubes. A ver, esto es difícil. Podríamos poner desde Aldo Civi, no se me ocurre con A, pero Almagro, pero no está en primero. Aldo Civi, pongámosle, hasta el último, que no sé qué club, Vélez Sarsfield, me parece que P, qué sé yo, no hay ninguno con Z, me parece. Bueno, hasta el último, con un orden alfabético, o si fuera por edad, ¿no es cierto? Desde la edad más alta que encontremos en la muestra hasta la edad más bajita de la muestra. Eso se pone en la primera columna. Siempre una distribución de frecuencia van en la primera columna los valores de la variable. Si la variable es cuantitativa, tiene algún sentido, a veces, agrupar esos valores en intervalos. Si la variable es cuantitativa continua, necesariamente vas a agrupar el intervalo. Y después, en las sucesivas columnas, vas a poner las frecuencias con que aparecen esos valores o los valores dentro de los intervalos, si hubieras puesto intervalos. Y las frecuencias las repasamos, son frecuencias absolutas, relativas o porcentuales, y a su vez pueden ser frecuencias así simples o acumuladas. Y eso es, y poder entender y producir en el parcial, sobre todo entender, porque no van a tener que producir distribuciones de frecuencias por una cuestión de tiempo y practicidad, sino pero entender la información contenida en una distribución de frecuencias es una de las habilidades esperables. Y después, para comunicar, supongamos que por alguna razón conviene ubicar las tablas, la otra manera en que podemos organizar y comunicar rápidamente los datos es a través de gráficos. Y ahí todo el secreto está en
elegir bien, como muchas veces en la vida, querido Pablo, está en saber elegir bien, o sea, acorde al propósito que uno se propone, ¿no? Es decir, si yo miro acá, si yo quiero planchar, mejor que no agarre la plancha de los bifes, agarre la otra plancha, ¿ah? Me voy a ensuciar la ropa. ¿Tá? Entonces, si yo quiero expresar cómo se distribuye una variable cualitativa, no puedo elegir un histograma, esa es la gracia, ¿no? No vayas a elegir un diagrama de barras. En cambio, si tu variable es cuantitativa discreta y no tiene muchos valores, pongámosle menos de 7, un diagrama de barras es el apropiado. ¿Ves? Entonces, esa es la habilidad, la lectura, la interpretación y la elección del diagrama, del gráfico apropiado, es la otra habilidad de evaluar en esta unidad 2. Y ya está. ¿Duda, preguntas sobre esta unidad 2? Hay una pregunta en el chat que la hicieron 2 personas, por eso no la respondí. La misma Que dice, pregunta sí, con no frecuencia entiendo 2. cómo ¿Absoluta o no relativa esa entiendo, frecuencia 2, Pablo? absoluto. Muy No bien. entiendo cómo se ordenan los valores en las distribuciones de frecuencias, de menor a mayor o al revés. Sé que es un tema que te gusta conociéndote de tantos años. Bueno, a ver. Lo que importa es que primero siga un orden cuando haya un orden, ¿sí? Es decir, que no haya violación, que no vayas a poner, por ejemplo, abajo alto, al medio bajo y el primero arriba medio. Eso no, eso es una champonada, eso no, ¿no? Pero lo primero es que se siga un orden. Después, ¿qué orden se sigue? Es en cierta medida convencional. Nosotros preferimos, por una cuestión de intuición, que los valores más altos estén más altos, parezcan más arriba, y los más bajos, más abajo. Pero en botellas, si mal no recuerdo, a veces ordena al revés. ¿Viste? Pero mientras vos conserves el orden de la ordenación, nadie te puede decir nada. Lo que ponemos arriba, qué ponemos abajo, si cuál es el sentido del orden, es convencional. Si la variable es cualitativa, preferimos normalmente el orden alfabético porque permite obtener rápidamente las cosas. Pero a veces hay productores de tablas que ordenan los que tienen más frecuencia, para que lo primero que veas son los que tienen más frecuencia de arriba y después descendiendo por orden de frecuencia. Pero también es una cosa convencional. Lo que no es convencional es no largar así chambonamente, así como va cayendo la cosa. Eso se llama la práctica, no convención. No sé si respondí. Bien, hay una mano levantada. ¿Quieres abrir el micrófono? No Hola, solamente una mano levantada, una cámara abierta, que es una Sí, rareza sí, sí. estadística. hola, buen día. Una consulta. Para la distribución de frecuencia en gráficos, hay ciertos niveles de medición, ¿no? Que usen ciertos gráficos. A ver, primero, Chino, arreglemos. Me está diciendo una tabla de distribución de frecuencia o un gráfico. Son dos Perdón, aproximaciones diferentes. un gráfico. En un gráfico, sí, por eso le decía, no vaya usted a pretender poner el más popular, porque es el que primero se da, qué sé yo, el diagrama circular o de torta, ¿no? Entonces, como lo prefiere el pueblo, le manda el diagrama de torta a cualquier cosa, ¿entiende? Pero no, es una chambonada. El tipo de gráfico depende del tipo de variable y su nivel de medición. Esa es la función, estrictamente es una función. La función que tenés que grabar o el mantra que tenés depende del tipo de gráficos y por eso han estado trabajando en teóricos y lo tiene, y si no, hacete una tablita para el sábado. Che, si me toca nivel de medición cuantitativo, lo que les había puesto en el ejemplo, ¿no? Un tipo de variable cuantitativa discreta, nivel de medición, pongámosle cualquier, puede ser de intervalos, o de cocientes de razones, el número de hijos, supongo. Cuantitativa, discreta, de cocientes de razones, porque 0 es 0 y no se puede ir al -1, ¿verdad? Entonces, ya la tenés caracterizada así. ¿Qué gráfico recomienda usted? Y entonces ahí Pablo te va a decir, recomiendo claramente un diagrama de barras, porque las barras no tienen extensión, se ajustan muy bien a variables cuantitativas discretas, los valores no van a ser muchos, listo. Entonces, ¿ves? Entonces, siempre vos tenés que componerte esto frente a esta información que tengo. ¿Qué tipo de variable es? Tipo de variable. ¿En qué nivel de medición está medida? Nivel de medición. ¿Cuántos valores tiene?
¿Cuál es el rango de valores? Porque si fuese cuantitativa discreta, suponte, pero tiene un montón de valores. Por ejemplo, yo le pregunto edades a la gente que está caminando por Avenida Independencia, en la Facu. Yo voy a tener desde chicos que son bebés y que van en un carrito hasta personas que tienen 90 años. ¿Ah? Entonces, si yo hago diagrama de barras, todos palitos así, voy a tener una especie de peine muy, muy, muy extenso que no sirve a los efectos. Voy a tener que agruparlo. Y entonces ahí recomendaría, ¿ves? Si vos agrupás una variable cuantitativa, que se te forman intervalos. ¿Y qué gráfico usás cuando vos tenés intervalos en la base? Histogramas. No vayas a mandar la chambonada de mandarle ahí un gráfico de torta, porque te imaginas que te va a quedar un arcoíris de colores partido en cosas infinitesimales, una porquería, no se puede entender. O sea, si vos querías transmitir una información, hacer puro ruido, ¿viste? Entonces, el gráfico elegido depende del tipo de variables y el nivel de medición. Tenemos otra mano levantada de Ailén. Hola, sí, ¿cómo andás? Profe, tengo una pregunta con respecto a la cuantitativa discreta. Vos dijiste que, bueno, en pocos valores se utilizaba el de barras, pero yo tenía notado que el histograma aplicaba solo a cuantitativa continua. En el caso de que sean muchos valores, ¿no sería un gráfico de barras acumulativo o polígono de frecuencias? Bueno, buena pregunta. Bueno, atenta. Bueno. No, lo acumulado, lo no acumulado, normalmente responde a otras finalidades, ¿no? Cuando vos querés encontrar normalmente puntos de corte, acumulas. Eso es muy importante. Después para nosotros los psicólogos va a ser muy importante para encontrar puntos de corte para. Gran problema. ¿A partir de qué puntaje yo digo que tal persona, ¿viste? Es punto de corte. La cuestión de los gráficos, vos fíjate que no es una cuestión como de principios, por así decirlo, sino de utilidades. En la elección de los gráficos hay algunas restricciones de principios, pero sobre todo es pragmática. ¿Para qué querés? ¿Qué información querés transmitir con el gráfico? ¿Viste? Y el problema del diagrama de barras es que si las barras son muchas, se pierde información que vos querés transmitir. Por lo tanto, está bien eso. En principio, en línea de principios, un diagrama de barras es indicado si la variable es cuantitativa discreta. Las barras expresan bien eso. Pero, escúcheme, si los valores no son muchos, porque si los valores son muchos, se les vuelve un peine en donde todas las barras son bajitas y es muy difícil encontrar una tendencia. Entonces, mejor exprese su información uniendo las bases de las barras, y cuando usted une las bases de las barras, por más discreta que sea, entonces empieza a continuizar, por así decirle, la base. ¿Entiendes? Entonces, lo que está produciendo sería un histograma. como que se transforma en continua por unir las barras. Exactamente. Haces una suposición exactamente, es la palabra que vos haces. Haces una suposición de continuidad fusionando las bases. Y por eso haces intervalos, ¿viste? Genial, Decís, listo. te decía, edad que es discreta, por la forma en que se operacionaliza, es muy ingrato tratarla como, graficarla con barras. Si tenés otra cosa, pero fíjate vos que si te sirve el diagrama de barras, si es edad, si estás en edad en una muestra de escuela secundaria, porque son muy acotados los valores, entonces sí, ¿ves? Pero si tenés una gran diversidad entre las edades, ya no. O sea, ese gráfico carece de utilidad. ¿Ves? Ahí se le ve el costado pragmático de los gráficos. Genial, gracias. De nada. Muy bien. Pregunta nivel 2 nos mandaron. En el chat, y lo que nos pide una persona, Eduardo, si puedes hablar un poquito más lento porque dice que le cuesta entender por lo rápido. Eso nomás. Hágamelo notar. Sí, cualquier cosa nos va frenando y nos piden repetición también, como. Sí. Y la clase queda grabada. También queda grabada, sí. Queda grabada. Sí, queda grabada y la vamos a subir en el día de la fecha al campus. Bueno, estaría bueno que quedara grabada y no la subamos también. Sí, bueno. Es gratuita todo. Ha sido raptada. Bien, vamos con la siguiente, ¿verdad? Vamos con la siguiente y última unidad 3, que es larga como esperanza y pobre, porque es la que tiene más contenido
de todo. Entonces, la idea, fíjate vos, Pablo, era en la unidad 1 una especie de vocabulario. Te decimos que una muestra, que una población, que muestra de observaciones, población de observaciones son los temas que quizás tengan más complejidad conceptual, ¿no? Identificar, che, estamos. Entonces, acordate, para que sea observaciones tiene que ser valores de una variable. Y los individuos son normalmente, en el mundo sí, son individuos, personas, digamos. Bueno, pero es una regla así como dicen los yanquis del pulgar, una aproximativa. Bueno, entonces, en la unidad 1 teníamos eso, teníamos variables, poblaciones, observaciones, qué sé yo, y muestras y eso. Y en la unidad 2, cómo ordeno la información para transmitirla. Y teníamos dos herramientas, por así decirlo, distribución de frecuencias y gráficos. Y con la máxima, usted hágalo de manera que su información sea clara y conforme a la naturaleza de la variable y al nivel de medición. Listo. En la unidad 3, le pedimos más capacidad de resumen a nuestros métodos de análisis. Decimos, mire, y si yo no quiero ni una tabla ni un gráfico porque, qué sé yo, no me gusta. Yo quiero que usted me dé un valor que resuma alguna característica. Y entonces entra el tema de los que se llaman estadísticos, ¿no? Estadísticos. Que en este contexto, no significan simplemente así la profesión de nuestro titular, Roberto Muñoz, sino en este contexto significa, un estadístico es esto, una característica muestral que además vos valor muestral, perdón, una característica muestral, me equivoqué, ¿no? Un valor muestral que vos lo usás para representarte una determinada característica de la muestra. Requete abstracto eso, pero ahora lo vamos a concretar. Entonces, la primera característica que puede ser que a vos te interese, muy comúnmente nos interesa siendo psicólogos, es, y este valor, determinado valor, por ejemplo, una persona me dice, edad, 26 años, club de fútbol, pongamos uno poco frecuente, que es Huracán, ponele. 26 años y dice Huracán, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo tengo los valores de la variable y yo me pregunto, ¿qué significa eso, 26? Entonces, tomemos el valor de la variable 26 años. Bueno, lo primero que yo voy a hacer, naturalmente, es compararlo con el resto de los valores que tengo para esa variable. ¿Cómo se ubica ese valor, 26 años, respecto del resto de los valores? Creo que eran 79 en nuestro ejemplo, entonces, respecto de los otros 78. Entonces, con 26 años, ¿cómo andás con respecto al resto? Y eso te dan las medidas que se llaman de posición. Con una trampita. Las medidas de posición, fíjate vos que vos para posicionar cuán grande es una magnitud, si es más grande, más chiquita y qué sé yo, una medida de posición es posible solamente si yo puedo ordenar los valores del mayor, ¿está bien? Sí. Y eso lo puedo hacer del mayor al más chico, del más chico al mayor, por si hay alguna, así como me dijeron la pregunta recién, ¿qué pongo arriba? Bueno, pone cualquiera de los dos, pero sé coherente, ¿no? Sería del mayor al menor o del menor al mayor, si yo lo puedo ordenar. Y eso se puede hacer, ¿viste, Pablo? Solamente a partir del nivel de medición ordinal. ¿Está bien? Entonces, primera cosa, yo quiero expresar la posición de un valor de una variable. ¿No? Los psicólogos normalmente decimos muchas veces la puntuación, porque estamos acostumbrados a los tests, pero estrictamente debería ser del valor de una variable, o de una puntuación, como decimos nosotros. ¿Viste? Una puntuación. ¿Y qué hago? Lo comparo con la población de referencia y ubico cómo se ubica, y las pongo, ubico cómo se ubica, no, y digo, expreso cómo se ubica con respecto de la población de referencia, y ahí acabo de inventar las medidas de posición. Las medidas de posición. Las medidas de posición, ustedes saben, son los que terminan en il. Cuartil, decil o centil. Centil por defecto normalmente usamos el rango percentilar como indicador de la posición. Por ejemplo, decimos que con 26 años tu puntuación es el centil 40, pongámosle, centil 40. ¿Qué quiere decir? Que ordenado todos los valores de menor a mayor, con 26 años vos superás al 40% más joven,
y sos superado por el 60% más veterano, digamos. ¿Está bien? Entonces, ahí ves que ya ahora tenés una primera respuesta. ¿Y qué significa 26 años? Y que estás más o menos al medio, dejando el 40% por abajo, y más o menos al medio, un poquito joven, digamos. Más o menos como en tu caso, Pablo, digamos. Con tus 25 años, vos andarías por ahí. Vos me dijiste que había cierto error en la medida. Sí, sí, hay una imprecisión pequeña. ¿Para qué centil te ubicaría? ¿En qué centiles te estaríamos ubicando a vos, Pablo? Con mis 25 años, No, con la verdad, que la que no la vamos a decir acá, pero estaría bastante más arriba, pero onda no sé si te... 99. Bueno. No sé si tan arriba. No importa, yo estoy más arriba. Yo creo que un buen centil 100. Bueno, ¿está bien? Entonces, esa es la medida de posición. Sirve para ubicar una medida, un valor, respecto de un grupo de referencia. ¿Está bien? Y ahí vienen todas las medidas de posición que son las que terminan en I. Y vos decís, el valor es el centil, y ese subíndice que suele tener el valor se llama rango percentilar. No confundas una cosa. Centil es el valor y el rango es ese subíndice que lleva el centil, que se pone con la letra K minúscula, rango percentilar, y que expresa el porcentaje por debajo. Te vas a acordar, Pablo, ¿no? Porcentaje por debajo de la pata. ¿Te acordás cuando dábamos clase? Porcentaje por debajo de la pata. ¿Está bien? Con tus Cuando tenga 25 añitos, ¿a qué porcentaje dejas por debajo? Ese sería tu rango percentilar. El porcentaje que dejas por abajo es tu rango percentilar. ¿Vamos? Bueno, entonces, estamos en ese primer objetivo, ¿no? Yo quiero saber el significado. Pero fíjate que si tuvieras una variable como esto, como club de fútbol, esas no tienen medidas de posición, porque son variables de nivel nominal y yo no las puedo posicionar en la magnitud de equipo de fútbol. Diría, un equipo de fútbol más o menos victorioso, pero es otra cosa, es una apreciación más subjetiva. Sí, bueno, listo. ¿Estamos ahí? Bien, ¿Puede ser que vea una mano levantada, Pablo? Sí, ahora vamos a eso, pero vamos Sí. a la pregunta que había en el campus, ¿te parece, Eduardo? A Así ver, no nos bueno. olvidamos. Que decía, ¿cómo conocemos el rango percentilar si esta es una incógnita? ¿Y cómo conocemos el valor de la variable si esta es una incógnita? O sea, no entendí la pregunta. Me repite la pregunta. Ya nuestros alumnos más atorrantes. Me repite la pregunta. ¿Cómo conocemos el rango percentilar si esto es una incógnita? Es decir, ¿cómo se calculan el rango percentilar? ¿Cómo conocemos el valor de la variable si esta es una incógnita? Bueno, no entramos en las cuestiones de prácticos mucho. Vamos a ver si yo entiendo bien Más el a lo sentido de la pregunta. Si conceptual. está la persona, me ayuda a entenderlo bien, porque la verdad que no estoy seguro de haberlo entendido, Pablo. La persona era Rosalía Barros. Si está y quiere hacer algo, bienvenido sea. Mientras tanto, vamos con la manito que... Hola. Ailén. La mano levanta. Hola. Sí, ahí justo habló Rosalía, igual si quiere. Ah, Bueno, vamos con lo de Rosalía, así nos vemos y después seguimos, Ailén. Por ejemplo, si tenés el rango percentilar y tenés el valor de la variable, y no tengo el rango percentilar, que sería el porcentaje, ¿cómo lo calculo? Y en otros casos, por ejemplo, si tengo el rango percentilar y no tengo el valor de la variable, ¿cómo debo de decir cuál sería el valor de la variable? Esto lo vimos en clase, por eso lo pregunto. tal cual. A ver si... tengo dos niveles de respuesta distintos. Primero es si vos tenés los datos cargados en un programa o en este caso en la aplicación que ustedes suelen usar, simplemente vas y preguntas por percentil o por rango percentilar en la aplicación. ¿Está bien? En lo operativo se resuelve así. ¿De acuerdo? Sí. Sí, en lo teórico. En el parcial pensaba que aparece algo así. Bien. No, en el parcial te puede aparecer una salida de la aplicación, pero nunca seríamos tan crueles para pedirte que calcularas un rango percentilar, decirte el valor de la variable, por ejemplo 26, y largarte así, nada más. No se puede. Vos necesitarías el conjunto de los valores para saber qué porcentaje de los valores supera. ¿De acuerdo? Bien. Ok. A ver si puedo ser un poquito más expresivo. Fíjate, Pablo, se está compartiendo mi pantalla así fea de esta Excel, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Vamos a suponer acá. Vamos a poner unas edades.
20, 22, 25, 28, 28 y 30. Hay 5 edades, nada más, ponemos poquito. Y entonces ahí decimos, bueno, si Pablo, y si lo incorporamos a Pablo en esta muestra, con su edad de 26 añitos, ¿no? Me sumaste uno. Bueno, es que tengo 25 ahí para no complicarle a los chicos. Le voy a poner 24 y listo. Va, listo. No te voy a aumentar la edad, Pablo. 25, ahí está. ¿Está bien? Ahí Bien. ven que Pablo lo vamos a poner ahí. Estaría esa línea que divide el 20. Ahí caería Pablo, ¿viste? Entonces, ahí conceptualmente yo te puedo preguntar, ¿y cuál sería el rango percentilar que tendría alguien con la edad de Pablo? Todavía no lo incorporamos para que sigan 5, que es fácil para el ejemplo. Y bueno, deja por debajo de sí a estos 3 y por arriba estarían estos 2. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Deja 3 de 10 por debajo, esa edad, cortando por ahí, y por arriba hay 3 de 5 y por arriba hay 2 de 5. No me den decir los locos. Entonces, con 25 años, como vos dejas el 60% de los valores por debajo, tendrías como rango percentilar 60. O serías el centil 60. Fíjate vos que yo para completar, esta estimación te debí dar los otros valores, porque si yo te digo tiene 25, decime cuál es su rango percentilar, pues me está matando, no, dame un dato. Necesito una referencia, porque siempre se refiere un rango percentilar a una población de referencia. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que hice inventando estos valorcitos de acá, del 20 al 30. No sé si queda claro. Bueno, cualquier cosa nos avisa en el campus. Cualquier cosa levanta la nos mano. dicen en el chat. Ailén, vos estabas preguntando algo justamente. Tenías la palabra de antes, la manito levantada. No, justo me mareé porque había dicho que dejaba el 60 por debajo y claro, yo había sumado en los 5, pensé que había dejado el 30 por debajo, pero ahí estaba teniendo en cuenta el 50 de las observaciones, no el 100. Ok. ¿Y tenías una pregunta antes que contestamos? Sí, él había comentado, profe, que el rango percentilar era el subíndice del centil. Así es. Cuando vos tenés, por ejemplo, centil 20 es igual a 30. Yo como que me marea el hecho de decir centil 20, lo estás nombrando como un centil, pero el 20 en realidad es el rango, y después del igual está el puntaje 30. ¿El centil sería 30 o cómo es eso? Muy La bien. interpretación más que Buena. nada. No puedo, ¿sabes qué? Como estoy en Excel, no puedo poner subíndices. Lo voy a poner más chiquito. Pero vos imaginate que C20, sigo tu ejemplo, Sí. ¿está? Ahí parece un subíndice. ¿Está? Vamos a poner este también grandote como corresponde. Ahí. ¿No? Sería una cosita así. Creo que el ejemplo que vos ponías, ¿no? ¿Cómo Sí. se lee eso? ¿Cómo se lee eso? Bien. El valor de la variable es esto que estoy ahora marcando con fondito amarillo. Ese es el valor de la variable. Que si fuera edad, yo incluso le pondría, fíjate vos que también estuve corrigiendo cosas en el práctico, por eso, Pablo. 30 años, porque no está completo el valor de la variable si yo no pongo la unidad. 30 años. ¿Está bien? Ese es el valor de la variable. Entonces vos decís, el centil 20 vale o es 30 años. Todo el conjuntito este. El centil 20 es 30 años. Quiere decir que con 30 años vos dejas al 20% por debajo. No es. Claro, entonces el centil 20 al mismo tiempo en que se nombra también está expresando el valor del rango percentilar. Exactamente. Haces un 2 por 1. Decís, lo que está a la derecha de la igualdad, el 30 años, es el valor de la variable, el valor del centil. Y lo que está de subíndice, el 20, es el porcentaje que deja por debajo ese valor. Si con 30 Genial, años vos listo, dejás gracias. por debajo al 20%. Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Genial. El valor de la variable es lo que está a la derecha de la igualdad. Acá le podemos poner más chiquito. A ver si sale. No quedó chiquito. Debería ser chiquito.
Ahí, así. El valor de K es 20 y el valor de la variable es 30. K es el rango percentilar. ¿Está bien? Clarísimo, sí, sí. Bien. ¿Cuál? Carlos, hay una pregunta más en el chat que ahora la respondo, así que si querés seguir con el Dale. siguiente. Dale. Entonces, seguimos entonces. En la unidad 3, ¿se acuerdan que era, ahora quiero expresar características a través de puntuaciones? Hasta ahora vimos características que sirven para describir la posición de una observación correspondiente a un individuo. ¿Sí? Clásica pregunta de psicólogo, y con este puntaje, ¿qué significa? ¿Este puntaje qué significa? El valor que corresponde a este individuo. Pero podemos querer hacer algo más pretencioso todavía, que es con determinados puntajes caracterizar la muestra de observaciones o la población de observaciones en cuestión. ¿Está bien? No individuos, sino conjuntos. Y lo primero que nos viene a la cabeza con esos propósitos son las medidas de tendencia central. Porque, claro, responden bastante intuitivamente a esta pregunta. Y si tuvieras que quedarte con un solo valor para representártelos a todos, uno para gobernarlos a todos, como diría el Señor de los Anillos, ¿eh? ¿Con cuál valor te quedarías? Uno para resumirlos a todos. Vamos a decir así. Esas son las medidas de tendencia central. Entonces, vas a elegir de las puntas o del centro. Y no, para ser justo, para representar a todo, voy a elegir del centro. Entonces, por eso se llaman medidas de tendencia central. Alguna tendencia que aparezca como central o dominante. Bueno, y otra vez volvemos a caer en el mismo asuntejo, ¿no? ¿Y qué medida de tendencia central elijo? Bueno, ahí te acordás que las medidas de posición terminan en IL. Las medidas de tendencia central, estamos haciendo muchas ofertas acá, Pablo, ¿no? Las medidas de tendencia central todas comienzan por M. Son la media, la moda y la mediana. Quebré el orden tradicional. Moda, mediana y media, vamos a decirlo así, tradicionalmente. Entonces, todas comienzan por M, las tres M. Y vos tenés y la misma historia de siempre, ¿no? Y elijo siempre una, siempre la otra. No, hay no, eso depende del tipo de variable y el nivel de medición. Y si en la otra te había dicho cuántos valores tenés, te acordás para gráficos, que también es una cosa relevante, para algunas de estas puntuaciones es relevante la existencia de puntuaciones extremas o de fuertes asimetrías no compensadas, qué sé yo, ¿no? Hay un fragmentito que yo lo recuerdo de memoria porque lo he visto siempre muy resaltado en los apuntes de los alumnos. Hay un fragmento de Botella, yo creo que ahí hacia el final, creo que es el capítulo 4, que compara las medidas de tendencia central. Dice, esta es mejor para estos casos y qué sé yo. Se lo resaltan ustedes como lo han hecho generaciones y generaciones de compañeros de ustedes antes, ¿eh? Porque es muy importante saber cuándo es preferible una medida de tendencia central antes que otra. Cualquier cosa, Pablo responderá alguna pregunta puntual sobre eso, pero no vamos a decir, porque queremos que igual lo estudien ustedes y lo resalten también ustedes. Bueno, y eso es para medida de tendencia central. Pero puede ser que quieran expresar no para dónde va la mayoría, así por así decirlo, la tendencia central, estrictamente para dónde va la mayoría o cuál es el valor de la mayoría, ya es una de ellas, en la moda. Pero bueno, para dónde va la corriente, vamos a decirlo así. Sino cuán dispersa van. Porque una cosa es que vayan todos en filita y juntitos, y otra cosa es que vayan desparramados, como estornudo ñato. Entonces, no es lo mismo. Entonces, si vos quisieras expresar ahora esto, el grado de diferencia, cuán parecidos son entre sí, cuán diferentes son entre sí, ya tendrías que caer en otro tipo de medidas, que también son estadísticos, y también lo podés usar un valor de la variable para apreciarlo, que son las medidas de variabilidad. Y si las medidas de variación te habían perturbado un poquito porque eran 3, las medidas de variabilidad te van a perturbar un poco más porque son más. Y para peor, sus cálculos son menos intuitivos que los de los otros. Hay una que es intuitiva, que es fácil, que es la amplitud total. La amplitud total, ¿no? Amplitud total. Que es la diferencia entre el que tiene el valor más grande y el más chico. ¿Está bien? X máximo, lo voy a escribir así medio lentamente, X máximo
menos X mínimo, ¿no? El valor más grande menos el chico. Entonces, la diferencia, eso, si son muy parecidos, esa diferencia va a ser chiquita, y si son muy diferentes, están muy dispersos, esa diferencia va a ser más grande. ¿Cuánto más chico, cuánto más grande? No, hasta ahí nomás. Son como tamaños absolutos. Por ejemplo, si tuviéramos una comisión muy diferente en cuanto a las edades, podríamos tener un rango de edades muy grande. Por ejemplo, unos 60 años. 60 años. Ese podría llegar a ser nuestro rango de edades. Sí, ustedes, fíjense, a ver si me están siguiendo. Si ustedes saben que el más joven de los aquí presentes tiene 20 años, calcule usted cuánto tiene la persona de mayor edad acá. Nadie contestó, ahí se borraron todos. No tenemos esa información acá, mano. ¿Cómo? No tenemos esa información a mano. Tenemos en los listados, pero... No, pues yo he dicho que el rango es 60 años. Ah, El rango es 60 años. El más joven tiene 20 años. Échele usted cuánto es el que más primaveras cuenta. ¿Cuánto tiene el que más primaveras cuenta? ¿Ah? pensé que estabas buscando nombres. No se trata de escrachar a nadie. Lo dejemos al profesor López tranquilo. Tendría 80 años el más Y grande. tenía 80 años, claro. Porque la diferencia entre el más joven y el más grande son 60 años. El más chico tiene 20 años. Por lo tanto, deducimos que el mayor tiene 80. Muy bien, muy bien. Entonces, ves que, pero otra vez, bueno, esos rangos valen lo que valen. Te decía, es la única de las medidas de variabilidad que tiene una dimensión un poquito intuitiva, que vos podés decir, la conocía de antes, o me la figuraba de antes, porque después yo te empiezo, ¿cuál es el problema? Es clarísimo cuál es el problema de eso, y que está afectado por las puntuaciones extremas, la máxima y la mínima, sobre todo acá en la máxima, es muy máxima, entonces, cambiame el valor del más grande y yo te cambio el rango abruptamente. Si el más grande ahora tuviera 40 años, el más grande de los presentes tuviera 40 años, de los alumnos presentes, no de los profes, de los alumnos 40, y el más joven sigue con 20, bueno, mi rango pasa de 40 menos 20 a 20 años. Fíjate todo lo que cambió. ¿Viste? Entonces es como muy sensible a las puntuaciones extremas y ese es su punto débil. Es más, solamente está afectado por dos puntuaciones, que suelen ser las extremas, la mínima y la máxima. Muy vulnerable a puntuaciones extremas, ¿no? Entonces, por eso empezamos en estadística a pensar otras medidas de variabilidad más allá del rango total, incluyente, pero otras más allá del rango total. Y entonces, para esta misma de los órdenes, bueno, ¿y por qué no restamos el tercer cuartil menos el primer cuartil y lo dividimos por la mitad para tener y tenemos la amplitud semi-intercuartil? Después, bueno, ¿por qué no usamos todas las puntuaciones? ¿Y cuál es el punto de referencia que las vamos a referir? Y la referimos hacia la media y entonces empezamos a tener las puntuaciones diferenciales respecto a la media, pero si que hacemos un promedio de las puntuaciones diferenciales de la media, tenemos el problema de que la sumatoria da cero, y en fin, y ahí empiezan a generarse muchas soluciones estadísticas posibles para el problema de un estadístico de variabilidad. ¿Listo? Tienen varias y tienen que aprenderlos por nivel de medición. Y finalmente, por si esto fuera poco, en la unidad 3 termina la cosa con lo que se llaman medidas de forma de la distribución y... Eduardo, perdón, ¿querés que no sé, alguna duda con respecto a variabilidad antes? Por favor, que me había entusiasmado. Me fui, Sí. vi el último tema y digo, me mandé. ¿Viste? Acá, Ailén pregunta, ¿rango incluyente y excluyente a qué se refieren? Yo te dije, entre 20 y pongámosle 40 años, ¿no? Entre 20 y 40 años. ¿Cuántos años hay? Bueno, parece fácil si hacemos así como resta, ¿viste? Pero la cuestión es, ¿y el 20 años y el 40 lo incluimos como valores o no los incluimos como valores? Porque si los incluyéramos como valores, tendríamos que ir un poquito antes de 20 y un poquito después de 40. Esto es lo mismo que decir, mira, te lo hago más fácil, mira, perdón, que 20 y 40 es muy difícil de contar, pero fíjate vos, supongamos que tenemos 8 y 6 años.
Más chiquito, como si fuera una escuela primaria. 8 y 6 años. A 8 de junio me marcó. 8 y 6 años. Si yo hago entre 8 y 6 años y hago la diferencia, ¿no? ¿Cuánto es el rango de edad? Pues parecería 8 menos 6. Yo hago la cuenta fácil y es 2, ¿viste? Pero ¿cuántos valores vos tenés entre 8 y 6 años? Fíjate, tenés 6, 7 y 8. Tenés 3 valores, ¿viste? Entonces, la diferencia entre incluyente y excluyente es si incluís los puntos finales de la diferencia o no los incluís. Si los incluís, vas a tener que sumar una unidad más. Entre 8 y 6 años parece que son 2, pero si los incluís son 3 valores. Es esa la diferencia, ¿eh? Es una sutileza cuantitativa. ¿Había otra pregunta más, Pablo? Había una en el campus sobre varianza, Sí. de Luciana Jovelar, por si está presente, que decía: quería saber si podían hablar un poco sobre varianza. Como demostrado, tengo dudas sobre la fórmula, ya que en los ejercicios uso la fórmula de la poblacional y yo al resolverlos usaba la muestral. Bueno, respuesta muy sencilla. Primero, no te inquietes mucho, es una sutileza lo que estás preguntando, ¿eh? Pero está muy bien que hayas reparado que en realidad la varianza es un promedio, porque se divide por n, ¿viste? Pero lo que pasa es que no es la suma de los valores como hacíamos en la media, ¿eh? Lo que se promedia no es la suma de los valores, sino lo que se promedia es el cuadrado, la sumatoria del cuadrado de las puntuaciones diferenciales, ¿eh? Bueno, tradicionalmente la fórmula naturalmente es esa, el promedio, o sea, dividido por n. Y quien hizo la pregunta sabe que cuando divide por n, a la varianza que se está refiriendo es la varianza de la población. Pasaron los años y los estadísticos se dieron cuenta que cuando trabajaban con muestras y sobre todo querían hacer algo que van a hacer ustedes en la segunda parte de la cursada, que se llama estadística inferencial, que es muy interesante, se las recomiendo, muy interesante. Porque es cómo podés trasladar esto que vos ves en tu muestra a la población, que es la pregunta que nos hacemos los psicólogos cuando hacemos, sobre todo cuando hacemos investigación. Si esto que veo en la muestra, ¿lo puedo trasladar a la población o no? Muy interesante. Pues, estadística inferencial, se los recomiendo. Entonces te decía que eso que habían descubierto de la varianza para la población, que es simplemente un promedio dividido por n, cuando trabajamos en estadística inferencial se precisaba hacer un pequeño ajuste a ese promedio y era, en vez de dividir por n menos 1, que a veces a algunos le llaman cuasi promedio eso, cuasi promedio, no promediar por dividir por n, sino cuasi promediar. Bueno, por una razón que ahora, pobres pibes, están preparando este parcial, primer parcial, no entenderían por qué. Pero entonces, te lo digo muy fácil, che, si vos trabajás con poblaciones, dividí por n, y si trabajás con muestras, dividí por n menos 1, y en el parcial no te preocupes que te la van a dar ya lista, acorde a si es una muestra o una población, así que ni te preocupes por eso. Bien. Bueno, acá nos preguntan cómo es la fórmula de varianza, eso. ¿Perdón? Acá hay una pregunta que dice: ¿cuál es la fórmula de la varianza? La que acabamos de decir, pero dicha así es un poquito ingrata, ¿no? O sea, es siempre el promedio, o sea, dividido por n. Perdón, voy a decir la varianza, sí. El promedio, o sea, que dividido por n, de la sumatoria de los cuadrados de las puntuaciones diferenciales. Vos repetí eso y, bueno, no te va a servir para nada. Y asombras en el parcial, no, pero no te va a servir para nada porque no te vamos a tomar así cosas memorísticas en el parcial. La idea del parcial es siempre trabajar sobre la comprensión de los conceptos, ¿viste? Por ejemplo, si fíjate, te voy a hacer una pregunta difícil, Pablo, no los voy a asustar, chicos, a vos nada más. Si yo tengo una muestra de 80, ¿no? Y añado una persona que toma el valor del centil 75, ojo, 75, el rango, ¿verdad? El rango total. ¿Se ve alterado? Respuesta, Pablo, fácilmente. Sé que no. No, muy bien, porque es mínimo menos máximo. Yo puse a alguien más o menos a la mitad, ¿viste? Le puse centil 75. Pero, ¿qué va a pasar con la varianza? ¿La varianza va a ver alterada? Es así.
Porque alguna puntuación diferencial, el cuadrado de alguna puntuación diferencial se va a agregar. ¿Viste? Entonces, algo va a cambiar allá arriba en el numerador y, por supuesto, algo también va a cambiar en el denominador. N también va a cambiar. Así que algún cambio sutil, sobre todo si son muchas puntuaciones, porque uno más, cuando son 100, ¿viste? No le hace mucho, algo va a cambiar ahí. Pero en el rango no. Es ese tipo de preguntas que, para ver si has comprendido bien, pero esa pregunta es muy difícil. No la incluiríamos en un parcial, pero ese tipo de preguntas de comprensión, ¿viste? Si vos manejás los conceptos, no si te podés repetir una fórmula o te podés repetir algo así memorísticamente. No me interesa mucho. Bueno, Muy bien. ¿tenemos alguna duda más ahí que está sin pagar? Todo resuelto. No. Bueno, vamos Dos rapidito entonces por asimetría y kurtosis. Está haciendo tarde. Entonces decía, la última característica de una muestra, de una población que vos podrías querer resumir a través de un valor, son estas formas. La asimetría, para qué lado respecto de la tendencia central se corren, por así decirlo, los datos, o para qué lado hacen la cola los datos. La colita, ¿viste? Cuando vos tenés un histograma o un polígono, es esa partecita finita, y bueno, parece la cola de un ratón, por eso le decís la cola, ¿viste? O hay colas iguales para los dos lados y entonces conservas la simetría. O es todo un rectángulo, esto es un triangulito perfecto, equilátero, qué sé yo, no sé. Entonces, eso es la asimetría. ¿Para qué lado de la tendencia central son más o menos frecuentes los datos? Si para ambos lados son tan frecuentes, entonces es simétrica. Si para algún lado son más frecuentes y para otros menos frecuentes, entonces tenés asimetría. Y ahí la clave es acordarse, Pablo, cuando la simetría es positiva, cuando es negativa. Y poder reconocerlas en un gráfico. ¿Viste? Fusión frecuente. Te lo encargo a eso. Y no olvidarse. No, como esto va a quedar, no puedo decir, esto va a quedar grabado, no puedo decirlo yo, mi tip para eso. Y la kurtosis es la más difícil de todas, porque es más abstracta, el empinamiento. ¿Sí? Viste que en las montañas pueden ser más así o más chatitas, y recordar los tres. Nuestro punto de referencia para la kurtosis es la distribución normal, que es una distribución que los chicos han visto muchas veces representada, pero que todavía no pueden conceptualizar bien. Pero bueno, no importa, es el punto de referencia, normal, y recordar, pero no se lo van a tomar a esto, ¿no? que si son más chatas, más planas que la distribución normal, se llaman platicúrticas, la kurtosis es plata, chata, que si son muy empinadas son leptocúrticas, y si se parecen a normal en kurtosis son normocúrticas. Y como ya para final, lo de las puntuaciones típicas, y volvemos a las puntuaciones individuales, si podemos cuantificar el valor de una variable respecto de una población de referencia. Y entonces, ¿qué hacemos para cuantificar el valor de una variable respecto de una especie, ¿viste? de complejización de lo que son los centiles, en el fondo? La idea es, ¿qué significa este valor? Y ahora yo no lo quiero expresar por una posición, sino por una cantidad. ¿Viste? Y entonces, ¿qué hago? Comparo ese valor con su media, para ver si está por encima o por debajo de la media. Eso es bastante intuitivo, digamos. Está por abajo, bueno, está por encima de la media. Si está por arriba de la media, tiene que dar positivo, porque es más por encima, y si está por debajo, que dé negativo. Está bien, bastante lógico eso. Y ahí viene lo cruel. Y mido esas diferencias respecto de la media en términos de desviaciones típicas, o sea, la variabilidad encontrada. Entonces, ¿cuánta diferencia con la media tenés respecto de la variabilidad que se da? Y ahí acabas de inventar, Pablo, las puntuaciones típicas. Y es el último tema que entra para el sentido de las puntuaciones típicas, ¿no es cierto? Y pregunta difícil para los chicos, para vos muy fácil, pero para los chicos muy difícil. ¿Y qué pasa si la puntuación típica da 0? Bueno, eso quiere decir que no diferís de la media porque viene de una resta, o sea que tu puntuación es la media. Y otras preguntas así que hacen los pibes. ¿Si puede dar negativo? Y sí, por supuesto, Chamón puede dar negativo. Si tu puntuación está por debajo de la media, la puntuación típica va a dar negativa. ¿Viste? Bueno, y hemos pasado a vuelo de pájaro los grandes temas. Vamos a las preguntas que hay. Ahí estaba la mano levantada de Moreno, pero la bajó.
No sé, Morena. Sí, yo no sé cómo levantar la mano, perdón, en Teams. Siempre suelo usar otras aplicaciones. Ok. Si no levantan la mano, Dame puedo un preguntar. segundito. Sí, dame un segundito, Martín. A ver si Morena tiene una pregunta, tiene una mano levantada. Si No, no, era seguimos para con vos. Sí, entradas sí. y las típicas y salas derivadas y la Ok. Respondido. Sí, Martín, adelante. Sí, quería preguntar, puntuaciones típicas no tiene nada que ver entonces con las puntuaciones diferenciales. Sí, sí tienen que ver. Ah, lo Sí tienen mismo, que ver. digamos. No, tampoco la Ah, pavada. ok, Tiene ok, que ver, ok. tampoco son idénticas. No, la cosa es así, mira, suponte. Tu puntuación directa, vamos a poner X igual. ¿Cuántos años tenés, Martín? 23. Más chico que yo. Es más chico que vos. Entonces, valor de la variable edad en el caso de Martín es 23. Supongamos que la media de acá sea tu edad, Pablo, 25. Bien. Y supongamos que la puntuación diferencial, la desviación estándar se vería así en castellano, DS. Desviación estándar sea de, ¿cuánto le ponemos? 4. 4. Todo esto es, por favor, chicos, que no hagan el error del profesor. Estos son años, porque el profesor es medio bajo. Años. Vamos a ponerlo más grande a toda esta letra para que se vea mejor. Ahora lo mejoramos esto. Media, supongamos, ¿no? Ejemplo rápido. Desviación estándar. Que este sea el caso. A ver, entonces, ¿ves? Martín, entonces tenemos que tu edad es 23 años, si no nos ha engañado, no, como el profesor López. Que la media en la población de referencia, compañero, vamos a poner, todos los que consultan acá, sea de 25 años. Y que la desviación estándar, la variabilidad estándar, una medida de variabilidad, sea de 4 años. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Está ahí? ¿Todos pueden seguir esto? Estos serían nuestros Sí, sí. datos. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahí tenemos eso. Ahora, la puntuación diferencial de Martín, ¿no? Yo lo voy a comparar con la media. Entonces, ¿cómo anda Martín respecto de la media? Entonces, Martín, -2. muy bien. Martín sería Martín versus media. Entonces, son 23 menos 25. ¿Está bien? Voy a poner acá rápido para que me haga la cuenta. 23 menos, o paro con la media. Noten que como estoy haciendo una resta, este tipo de... Las puntuaciones típicas valen solamente a partir del nivel intervalar, ¿se acuerdan, no? Porque las restas están permitidas siempre y cuando la variable esté medida a nivel intervalar por lo menos. ¿Bien? O sea, intervalar o de cocientes o razones. Pero si no, no podía hacer esta diferencia. Tal cual Martín lo había anunciado, su puntuación diferencial es 2 años. Pero menos 2 años, menos 2. El menos simboliza algo, representa algo. ¿Qué se representa ahí, Martín, el menos? No es lo mismo 2 que menos 2. ¿Qué representa el menos, el símbolo? Signo menos. 2 puntos por debajo de la media. Claro, Sí, el menos significa que está por debajo de la media. Que si fuera 2, sería sí. el caso del profesor López. Pues, no, el López tiene 0. La media, 0. Su puntuación diferencial 0. Sería, mi caso sería que tengo 27, entonces puntuación diferencial 2. Sí, total, la pavada, sigamos. ¿Ok? Sí, sí. Da negativo porque está por debajo de la media. Que si fuera positivo, significaría que está por encima de la puntuación diferencial. ¿Estamos bien? Ahora, esa diferencia en años yo la puedo comparar con la variabilidad. ¿Y cuál es el representante de la variabilidad en estos datos? Bueno, la desviación estándar. Entonces, para lo que varían, ¿cuánto es menos 2? Porque una de esas menos 2 es mucho si varía poquito, o es poquito si varía mucho. ¿Bien? Y por eso se hace la puntuación diferencial, se la compara, se la relaciona, en matemáticas se la divide ¿eh? por la desviación estándar, desviación típica.
Entonces, esa puntuación diferencial la divido por la puntuación típica. ¿Está bien? Es decir, la divido por 4. Tengo 2 dividido en 4, adivina lo que me va a quedar. Menos 0,5. ¿Y qué va a pasar acá con la especie? Ese es muy interesante. ¿Te imaginas lo que va a pasar, Martín? No. Te doy una pista. Vas a dividir, ¿no? Menos 2 años dividido en 4 años. Yo por eso te puse la especie acá, ¿viste? Vas a dividir años por años. ¿Y qué va a pasar con los años entonces? Año dividido en años, se va. Te quedas sin especie. Me perdí ¿dónde sale el menos 0,5? O sea, ¿qué ¿Cómo no? división era? Es la puntuación diferencial, que valía menos 2, dividido en la desviación estándar, que vale 4. Menos 2 dividido en 4 da menos 0,5. Ok. ¿Está bien? Menos 2 dividido en Sí. 4 da menos 0,5. Pero 2 es la mitad de 4. ¿Ok? Y es menos porque estabas por debajo. ¿Te acuerdas de aquello que te estabas por debajo? ¿Está bien? El signo te lo da. El signo acá en la puntuación típica, entonces se simboliza Z, ¿no? El símbolo en la puntuación típica te lo da la posición respecto de la media. Si tu Z es negativo, quiere decir que el valor original de la variable, tus 23 añitos, están por debajo de la media. Al revés, si fuese positivo, quiere decir que está por encima de la media. Y si es 0, quiere decir que es la media. ¿De acuerdo? Que es lo que le habíamos preguntado a Pablo antes. Sí. Entonces, pero lo que me interesaba acá es que por la construcción del Z, se compara la puntuación diferencial, que está expresada en años, en el valor de la variable, contra la desviación estándar, que también está expresada en años. Y años dividido en años hace que la especie se vaya. Y eso es una cosa de una potencia terrible. Terrible. Porque te queda una unidad acá que no tiene especie, vos la podés, por comodidad la podés expresar en porcentajes. Si yo la expreso en porcentaje, me das menos 50%. Sería, o una cosa así. Bueno, pero me da menos 0,5, y eso es una gran ventaja, porque la puedo comparar con otras puntuaciones diferenciales, otras puntuaciones típicas que vengan de otras variables, porque no tiene una especie, ¿viste? Entonces, es una gran cosa. Es una gran cosa. Tenemos una pregunta de un poquito más para atrás, Eduardo, que está en la unidad 3, pero es unidad de variabilidad, que dice: ¿en qué caso elijo usar la desviación estándar antes que el coeficiente de variación? Bien. En realidad, sobre el coeficiente de variación caben todas las loas posibles para una medida de variabilidad. Es el mejor con lejos. Justamente hay algo que lo emparenta con la puntuación típica, y es que también el coeficiente de variación, ¿no?, pierde la especie en su construcción. Y eso lo hace lo hace comparable incluso con otras medidas de variabilidad provenientes de otras poblaciones, observaciones, etc. O sea, aunque a usted le parezca mentira, es una ventaja no tener especie, porque ganás comparabilidad. 23 años se pueden comparar con 23 años, pero no puedo comparar con 23 kilos, ¿viste? Porque son especies distintas. Pero si vos perdés la especie, se vuelve a comparar. Entonces, en principio, el coeficiente de variación es buenísimo, porque no tiene especie. No tiene especie. Pero, ¿cuál es el problema del coeficiente de variación? ¿Cuál es el problema? Que como surge, vamos a poner acá, coeficiente de variación, surge de la relación de la desviación estándar. La desviación estándar con la media. Parecida, la idea, hay un jueguito que lo emparenta un poquito a lo que estamos viendo en la puntuación. ¿No? Coeficiente de variación viene de esa relación. Claro. Otra vez, la desviación estándar, si fueran edades, estaría expresada en años, y la media está expresada en años. Años contra años dividido se pierde, ¿viste? Lo puedes expresar en porcentaje. Más todavía. Más todavía.
Bueno, entonces, como el coeficiente de variación te decía, surge conceptualmente por esa comparación, ¿no? Vale solamente, te das cuenta, ¿no? Hay una división en su construcción. Y eso te marca alguna limitación muy importante. Porque, ¿en qué nivel de medición son válidas las divisiones o razones? Solamente son válidas en el nivel más alto de medición, de cocientes o razones. Ahí valen eso. Entonces, el coeficiente de variación, ¿ah?, solamente es admisible cuando estemos ante una variable de nivel de medida a nivel de cocientes o razones. Es decir, creo que la pregunta tenía una construcción un poquito diferente. Yo te diría al revés, ¿eh? ¿En qué casos es posible construir, en qué casos es posible hacer una comparación mediante el coeficiente de variación? Yo te diría, lamentablemente, Pablo, solo si tenemos una variable medida a nivel de cocientes o razones. En los otros casos nos tenemos que conformar con medidas de variabilidad que tienen muchas más limitaciones. ¿Viste? Muchas más limitaciones. Entonces, no, es una lástima, pero pues, te digo por qué. Porque los psicólogos tenemos normalmente las variables que a nosotros nos interesan, Pablo, ¿viste? Que no son las psicovariables, podemos decir, no son medidas a nivel de cocientes o razones. Entonces, no, estamos privados de usar este coeficiente que es muy ventajoso. Acá le pregunta, ¿es por lo del cero absoluto? Bueno, creo que lo habíamos expresado al comienzo, fíjate que va a quedar en la grabación. Es una derivación del cero absoluto. En realidad es como no hay cero absoluto, las razones no se mantienen. Es una cosa un poquito más abstracta, pero sí, es una derivación del cero absoluto. Si no hay cero absoluto, las razones no mantienen sus propiedades, por eso no puedo usar. Y habrás de notar, Ailén, que las variables psicológicas, que son atención, memoria, inclinación hacia cierto objeto, qué sé yo, no tienen cero absoluto. Entonces tenemos una macana. No, es una macana. Para nosotros, psicólogos, no poder usar esto. Bien. Bueno, estamos ahora en un poquito en el chat que poquito a responder, así que estaríamos. Bueno, gracias Eduardo, un placer compartir la clase de repaso. Gracias a ustedes por la atención y como les decíamos, en un ratito ya va a estar en el campus subida la grabación. Suerte en el parcial. Entonces, en el parcial. Muchas gracias, Pablo. Chao, Saludos a todos. profe, gracias. No, Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias.